Hola mis queridos amigos, hoy quisiera compartir con ustedes la carta y un poco los tránsitos de esta mujer maravillosa, impresionante, maravillosa no por buena o mala gente, sino porque de verdad fue una maravilla por todo lo que vivió, por todo lo que conoció y por todo lo que tuvo que atravesar ella. Y ya vamos a ver por qué el destino la llevó por ese camino, ¿cierto? Así que estamos hablando de Isabel II, la reina de Inglaterra, del Reino Unido, mejor dicho, y vamos a analizar brevemente con todo mi respeto y admiración a esta reina en su carta natal. Esta es su carta natal. Fíjense que podríamos ver el modelo de Balde que tiene su asa en Saturno. Él es el que comanda y dirige todo lo que tiene que ver con la esfera social, mientras que seguramente la vida íntima para ella, la hogareña, fue más importante que esto que fue un destino hecho y derecho y no la elección de ella seguramente. Vamos a ver que hay una dominancia, tiene una cruz en el eje de la individuación, medio cielo, fondo de cielo, una cruz fija, entonces en este sentido ya viene a fijar normas, mientras que ella tiene una cruz cardinal en el eje del encuentro entre el ascendente, el descendente, yo y el otro, empezando por el marido de la pareja, que es el otro, y luego todos los socios que le presentó la vida, las alianzas y los compromisos que tuvo que hacer después de tantas experiencias que ha atravesado de luchas y de guerras. Justamente se repite el eje de la individuación de las casas 10-4 por cuanto tenemos el eje en Capricornio-Cáncer. Por tanto, Saturno y la Luna se vuelven planetas importantes. Ya sabemos que la Luna no es un planeta, es un satélite de la Tierra, pero bueno, acá se nombra todo este modo. Y fíjense que ya lo sabíamos porque Saturno es además súper importante en su mapa, es el que dirige su mapa, no solo porque es el asa de esta figura de Balde, miren, se la voy a mostrar acá. Este es el balde del que podemos estar hablando, este es el asa, aunque para otros puede ser el trípode y los tres intereses importantes para ella, ¿cierto? Pero fíjense cómo se nota que a partir de esta oposición que tenemos acá que forma el balde, y la oposición es con dos maléficos también, Marte y Neptuno, nada más ni nada menos. Vamos a ver cómo las guerras, las luchas y su búsqueda de la independencia, de liberarse de todos estos conceptos y todas las influencias negativas nefastas, traiciones, deslealtades que vivió ella en su vida, están siendo este punto focal de Saturno, que rige además su ascendente Capricornio, ser, estructura y sostén. Entonces, ir formando ese carácter, ir desarrollando esa función de primero el autosostén para luego poder sostener a una nación, a todo su propio continente que es su isla, ¿cierto? Decíamos que hay una imposición del elemento fijo, y este elemento fijo, si contamos los planetas que están en los signos fijos, Marte, Saturno, Neptuno y la Luna, el Sol, van a dar una dominancia justamente de lo que tiene que ver con el elemento fijo de fuego, que le da esa naturaleza leonina, donde está su luna reinando. Vamos a ver cómo esta luna en Leo también expresa el matriarcado que ella hereda, porque vamos a ver que la madre fue otra figura interesante en ese sentido. Tuve que aplicar un poco de Saturno con mi perra, le tuvimos que poner las reglas. Entonces, volviendo a lo serio, perdón el paréntesis, un poco de humor, decíamos que entonces hay una cualidad de fijeza, de lo fijo, de lo que venimos a fijar y de posiciones en las que no nos vamos a mover si es que no nos mueve la fuerza o el deseo de otros, en fuego, que es la energía de Leo, y también en agua, hay una dominancia de agua fija, ¿cierto? Y también escenificada por este Saturno en cúspide, en conjunción al medio cielo, lo que le da mucha energía y naturaleza de leonina por un lado, y por otro lado escorpiana. No es que ella lo buscó, le vino por destino, por eso las dos influencias están marcadas bajo mucha tensión.
¿cierto? Y justamente Saturno en Escorpio habla de las herencias a las que no nos podemos rehusar. Por otro lado, hay mucho de los signos femeninos, por lo tanto hay mucha cualidad femenina y lo vemos en su manera de ser y reaccionar, y domina el primer cuadrante, que es el cuadrante de la lucha y la supervivencia. Y eso es lo que le tocó en la vida. Lejos de disfrutar, como uno puede suponer a una reina, acá hubo mucha lucha. Analizamos a su sol está en el ámbito de la comunicación, por eso fue tan importante para ella la comunicación, aunque está en el último grado de la casa 2, por lo tanto la economía también fue una de sus preocupaciones, aunque uno supone que nace con cierta holgura, cierta seguridad económica, ya sabemos que a través de las luchas y las guerras esto se convirtió para ella en un parámetro para mantener, por eso se abrió al turismo y todo lo demás y tuvo que hacer varios cambios interesantes en ese sentido, modo supervivencia, y esto es lo que le da la parte del turismo y la expansión Júpiter y la parte de la lucha y las imposiciones hacia lo nuevo, los dos en Acuario, para sobrevivir, supervivir las dificultades. Y obviamente la comunicación, más allá de ella, de que quisiera o no comunicarse con el mundo, porque ya ven que la energía femenina es más receptiva, es más para adentro, y ella buscando una intimidad, una privacidad. Bueno, el tema de la prensa seguramente fue una lección para ella. Fíjense, la semicuadratura a Venus, Venus exaltada en la energía femenina y hacia adentro, que acá necesitamos comunicar estos partes oficiales que tenía que redactar, ¿cierto? Y que seguramente también fue un aprendizaje para ella. Por eso lo interesante es que su sol está en este triángulo azul formado por quintiles y biquintiles, naturaleza de la casa 5 y todo lo que es cambiar para mejorar y tener un estilo propio, y ella lo tuvo como su marca, su sello, su diseño a través de la vestimenta seguramente, ¿no? Así que si analizamos un poco la energía de este sol en Tauro ya sabemos que tiene que ver con la búsqueda de la seguridad y la estabilidad hacia la persona práctica, cauta, lenta, de crecimiento progresivo y de preocupación por mantener un estilo de vida. ¿Cómo está vinculado este sol? Si lo vemos de esta manera, acá tenemos aspectos interesantes con Urano, por ejemplo, que le pone esa impronta de ser una persona abierta, de compartir, de tener una mente activa, una naturaleza vivaz, de vivir la vida en toda su expansión. Saben que le gustaba mucho la naturaleza, por eso va al Moral, donde está terminando su vida, su ciclo, era su lugar en el mundo. Recuerden que Urano es un poco nuestro loquito del tarot, ¿cierto? Así que le pone un poco esa repentina a la que seguramente los que tenían que ir detrás de ella les costaba, ¿no? Esos giros inesperados que la llevan a conocer un poco de todo, y lo interesante es que ella era mecánica y podía arreglar su propio jeep, ¿no? No solo la temática del ejército, las fuerzas armadas, ella gobernante de esa fuerza tan masculina y todo lo demás. Vamos a ver que viene a trabajar mucho en su mapa el lado masculino, al que no le tenía ninguna confianza, ¿cierto? Entonces Urano le daba esa innovación, esa impronta que se podía ajustar, le daba también ciertos privilegios con algunas personas importantes, ¿no? Estos amigos que me ayudan a resolver las cosas que no puedo resolver. Por otro lado, tenemos un aspecto de tensión al medio cielo, entonces compaginar la vida íntima, hogareña, que era lo que más le importaba, con la vida social, para ella también tuvo que ser nada fácil como trabajo personal, y eso seguramente la habrá enfermado en más de una ocasión. Necesidades de separar lo íntimo, lo privado, para guardar un poco de esa intimidad que tanto le importaba. Seguramente también los escándalos, ¿no?, que se vivieron, por eso la tensión con Venus, ya sabemos la relación con las nueras y luego las mujeres de sus nietos también, ¿no? Tener una nueva y diferente visión de la vida a partir de la modernidad. Recuerden que ella pasó por muchos cambios sociales a partir de las guerras, a partir de los 40 y las guerras, después los 60 con todo el hipismo, y ella se tuvo que abrir y adaptar con esto. Si vamos a analizar un poco la luna, que está en Leo, ya saben que no solo es la reina, acá es interesante compaginar su luna en Leo, que también se refiere a la reina madre, la Isabel I, de la que ella hereda mucho, sobre todo la parte uraniana y el matriarcado,
ella tener que dirigir, versus a nuestra Venus en Piscis, que es la princesa, ¿no? Cumplir con esos roles, no terminó de ser la princesa que ella tuvo que asumir, por eso repentinamente el cambio. Recuerden que ella no pudo ni disfrutar de su noche de bodas porque falleció el padre y tuvo que interrumpir, lo mismo que pasó con la mamá, que también repentinamente Jorge VI tuvo que ser monarca cuando abdicó su hermano por querer casarse con una persona separada. Fíjense cómo fueron rompiendo esquemas, ¿no? Y ella tuvo que absorber todo esto. Dicen que la luna en Leo se hace un poco orgullosa, tiene dignidad de reina, tiene mucha energía de calidez, de generosidad, de corazón, de perdonar. Está en la casa séptima, que tiene que ver con el esposo, y acá podemos hacer un paréntesis interesante también, ¿cierto? Con lo que tuvo que soltar el esposo, siendo quien era él, la herencia que traía para cumplir el sueño o la obligación y la carga de Isabel, y el tener que acompañarlo. Ya vamos a ver cómo esto seguramente trajo mucha preocupación en el ámbito de su vida íntima familiar. Ella idolatraba, dicen que conoció, fíjense Venus, ¿no? Conoció muy temprano a Jorge y se enamoró, y había una diferencia de edad importante. Esto tiene que ver con Saturno y la proyección del padre en la pareja, idealizar o buscar eso que el padre le generaba, ¿no? Ella admiraba a su papá y aprendió muchas cosas masculinas de su papá, ¿cierto? Entonces la admiración, pero seguramente para el esposo al que le quedan estos planetas, fue la total desilusión de no poder ser él la figura y tener que ser el segundo, el consorte. Así que acá tuvo que hacer varios ajustes, ¿cierto?, para poder sobrellevar esta vida. Seguramente no le fue fácil, y seguramente lo que menos quería, que es vivir la tristeza y la soledad, seguramente lo tuvo bastante seguido, y eso fue una herida a su corazón seguramente de parte de su esposo, ¿no? Que dicen que ella llegaba abatida después de su agenda diaria, y por protocolo no podía bañar a sus hijos, solo podía observar cómo las institutrices, las nanas, los bañaban. Imagínense eso para el dolor de esta mujer, ¿cierto? Con su sueño de princesita y de la madre y la esposa perfecta. Toda esta luna se gasta con la influencia que ella buscaba en su esposo, el apoyo que a veces tuvo y a veces seguramente que no, por esto de lo que contamos de las historias y los egos personales de cada uno. Y ella tuvo que ceder lo mismo que él tuvo que ceder para que ella fuera. Bien integrado Mercurio, el don y la capacidad de la comunicación, donde también está su sol activando esa área. Integrar lo emocional con lo intelectual, y sobre todo el tema de los jóvenes. Vieron que se notó mucho cuando fue la muerte de Lady, que ella priorizó a los niños. Y eso seguramente fue siempre así, ¿no? Recuerden que hay una historia que es muy triste, muy fuerte en la vida de ella, que es el incendio de la escuela de Abertán, donde murieron 116 niños. Fíjense la impronta del fuego Neptuno y la educación en los colegios y los incendios. Eso fue allá por el año 66. Ella demoró unos días para ir ahí porque justamente ella había sido madre y no quería que tomaran como un tema especulativo la presencia de ella ahí, ¿cierto? Pero para mí también tuvo que tornarse de coraje y valor para poder ver eso, habiendo ella sido mamá, como pone la cara con las mamás que habían perdido a sus niños, ¿cierto? Luego se repitió esta desilusión cuando se incendió el castillo de Windsor allá por el 92. Fíjense los ciclos de Saturno acá, ¿cierto? A 28 años una cosa, a los 28 años la otra cosa, no gana para sustos con su Saturno, y se quema el castillo de Windsor, donde ella tenía toda su nostalgia y recuerdos, la mayor desilusión de perder todo lo que era su hogar, sus raíces, su familia y todo lo que tiene que ver con esa burbuja que ella amaba y adoraba. Así que se tuvo que adaptar a varias situaciones, a varias interrupciones, cortes inesperados, imprevistos, que originó este Urano en su vida. Si hablamos de Mercurio, bueno, su Mercurio está puesto en el ámbito de los recursos económicos, y ahí seguramente ella tuvo que ver cómo lidiar con los recursos y los gastos
inesperado seguramente para mejorar el reino, y ahí tuvo que usar su Urano también como inventiva e innovación, y esta conjunción, si bien cada uno en un signo diferente, seguramente le dio un genio y la capacidad de innovar, de resolver sobre la marcha. Si hablamos un poco de Venus en Piscis, que es la hipersensibilidad y la necesidad del otro, del cuento de la princesa que encontró tempranamente a su príncipe, que la tuvo que rescatar cuando ella en realidad tuvo que afrontar el primer plano, ¿cierto? Y ser la que tenía el bastón de mando. Bueno, muy bonito porque está en el ámbito del yo, entonces tiene estas improntas. Fíjense, la casa del yo inicia con el ascendente Capricornio, que tiene que ver con la figura del padre, el sostén, empezando por el autosostén y luego sostener a todo su reinado. Queda interceptada la cualidad uraniana, ¿cierto? Donde se contienen dos planetas, Marte y Júpiter, y esto es lo que tuvo que aprender y reconectar con esta faceta de lo masculino, tanto a nivel trabajo como a nivel mente, ¿no? Fuego y aire, unir las dos cualidades para tener un gran intelecto, para ser optimista, para salir de todas estas cosas que fueron luchas y batallas continuas y no perder la cabeza. Y esto se le dio justamente el aspecto favorable que tiene con Plutón. Plutón un importante, esto tiene que ver con las muertes, fíjense, para asumir ella como reina, después lo vamos a ver, pero fíjense, el cambiar para mejorar continuamente, para adaptar todas las necesidades propias y la de su entorno, esa gran energía maternal, los matriarcados de los que hablábamos, y controlar su sensibilidad y sus emociones para no perder la cabeza y vibrar en justicia y en verdad para todo el mundo, a que a nadie le falte. Entonces acá podemos creer que de verdad sufría con los dolores y necesidades ajenas, ¿cierto? Interesante que también Venus le da mucho estilo y elegancia. Y la sonrisa propia de Tauro, que es muy interesante porque es una herencia propia también de su madre en Leo, que era la reina sonriente, así le decían. Vamos a ver cuánta herencia tiene ella de eso en el ámbito de lo positivo. Si hablamos de Marte, su manera de expresarse en el mundo, ser dueña de su propio destino y ser cabeza de un Estado, ¿cierto? Un grupo de personas y de una élite que necesitaba mantener sus reglas, ¿no? Conjunción a Júpiter, todo lo que tiene que ver con la dinámica, el optimismo y abrirse a los cambios, convencida de que era lo mejor para ella y para su pueblo. Esta conjunción está en cuadratura a Saturno, entonces obviamente acá, recuerden que ahora mismo tenemos esta cuadratura activada desde Urano en Tauro, ¿cierto? Hace un poco de punto focal de este conjunto de planetas de ella. Entonces, por un lado, los miedos escenificados por Saturno versus el coraje y el valor escenificado por la conjunción Marte-Júpiter, ¿cierto? Entonces, muchas veces polarizaba y se quedaba paralizada y atrapada por sus miedos cuando el conflicto la superaba o cuando era de improviso. Recuerden que Tauro necesita tiempo para masticar las cosas y de repente salir con toda esta energía masculina y sorprender a los demás con las decisiones que tomaba, ¿cierto? Vencer aquello que se opone, la innovación que surge a partir de la pérdida de la figura del padre señalada también por Saturno, ¿no? Imprevistamente tener que asumir el legado, el reinado, mandar y ser cabeza de su pueblo, como decíamos. Y todo esto en conflicto con Neptuno, que está en oposición, entonces ser víctima muchas veces de las circunstancias, como decíamos, lo del fuego, lo del incendio, lo de las pérdidas y los abandonos, y también que además a partir del otro, esto está en la casa 7, la gente muchas veces desconfiara de las intenciones, ¿no? Así que aunque ella abriera su buen corazón, acá algunos gestos seguramente no los vean los demás como sinceros, sino que manipulando para conseguir ese bien del que estábamos hablando. Júpiter en Acuario también es el gran humanitario, la figura que viene a aplicar la sabiduría universal para evolucionar, muy filosófica, con grandes cuestiones de la humanidad y de la existencia, y esto es lo que le pasa a un monarca, con mucha visión de futuro y la igualdad, la equidad para todos, que son los principios acuarianos. Pero para no ser menos en jaque con Saturno, acá tenemos la expansión versus la contracción, y esto seguramente el gran aprendizaje fue la disciplina que le imponía el tener que ser reina.
el tema de no valorarse, no juzgarse como una persona que podía, seguramente esto también la descolocó bastante, por no sentirse competente o preparada para el rol que de repente le tocó activar. Júpiter también está en oposición a Neptuno. Hay una exageración entre los dos de Tauro quiere ir paso a paso de lo pequeño a lo grande y estos obligan a hacer el salto a lo grande, empezar de arriba para abajo, ¿cierto? Entonces, tener que hacerse cargo de mucho cuando no de todo, de todos los problemas. Júpiter, acá es interesante porque no lo vemos en este mapa. Ella tiene a su Quirón, a ver si lo podemos buscar acá. En su carta natal vamos a ver que tiene a Quirón ligada a su Sol. Esto es muy fuerte para una personalidad, pero es muy propio de los monarcas también, ¿no? Reconectar con el ego, con la individualidad, con la confianza y la seguridad. Bueno, acá buscar la verdad y la iluminación. Le da la capacidad de recuperarse de todas las tragedias, pero primero conectar con la confianza y la fe. Fíjense que interesante también cuando si tenemos este Sol a 0 grado de un signo y tenemos todo lo que sería su casa 12 kármica, la casa 12 de Tauro que es Aries, y tener ancestros guerreros, como le dicen los piratas, los conquistadores del mundo, ¿no? Así que bueno, la expansión controlada para la que necesito tener mucha disciplina y mucha iluminación, y por eso seguramente algunos amigos que habrán sido de gran valor para ella, empezando por la hermana, a la que ella también tuvo que hacer un poco de madre y la sanación, encontrarla en esta relación que fue tan fuerte pero tan conflictiva también con el tema de tener que ceder, ¿cierto? Ya saben la historia de Margarita, no se pudo casar con la persona que era de sus ilusiones cuando ella sí se casó con la persona de la que estaba enamorada, me refiero a Isabel, ¿cierto? Entonces, hablamos de Saturno y Saturno acá como punto focal de las tensiones de los planetas que son más de trascendencia de lo personal, tiene que ver con la gran protección emocional que tuvo que ejercer ella acá, el control. Creo que nunca, muy pocas veces la vimos llorar cuando vemos que hay una gran sensibilidad en esta persona, hay mucha vulnerabilidad, pero ella protegió ese lado emocional. También una trabajadora incansable, la capacidad de servir tanto de Saturno como de Plutón, Plutón gobernando a ese Saturno, superar todos los bloqueos y todos los conflictos que se le apareció en la vida. Y para eso todavía Saturno está en la casa novena, tener mucho de ser guía para los demás y superar los conflictos de la guerra, del mundo, desarrollando una fuerte creencia, una fuerte fe que luego se apoyó en este Júpiter en la casa 1, ¿cierto? Obviamente, cuando empezás a superar una tras otra los conflictos que se te presentan, empezás a empoderarte de este Saturno y empezar a ser un poco más flexible hacia los cambios. Entonces, este trígono que aparece entre Saturno y Urano habla de una persona con mucha lógica, con buen juicio, pero también con mucho corazón y sensibilidad, mucha capacidad de investigar, de resolver y muchos recursos internos que fue desarrollando con el tiempo. Cuando hablamos de la cuadratura de Saturno y Neptuno, acá es interesante porque Saturno conecta con la realidad más dura, real, tangible, mientras que Neptuno conecta con ese mundo fantástico, místico, de lo invisible, y esos serían sus ideales y sus sueños, que no pudo realizar seguramente como los había pensado, soñado. Así que da unas tendencias contradictorias de no poder ver siempre la realidad tal como era y en contra de sus ideales, que ya sabemos que era su pareja, sus hijos, su casa, que no se vieron cumplidos justamente para asumir estas responsabilidades y cargos que propone Saturno. Interesante que Saturno retrógrado y justo ahora que está a punto de cambiar de dirección es cuando ella fallece, ¿no? Se activa, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la solidez y la fortaleza que necesita desarrollar la persona para ser responsable, esto es, dar respuesta a todo lo que se espera de ella, sobre todo su pueblo, sus ministros, la Cámara, ¿no?
de los lores, el parlamento, todo esto, pero también su pareja y su familia, básicamente, ¿cierto? Entonces, mantener la realeza y todas sus reglas era bastante conservadora, evidentemente, aunque tenía esta apertura, como vimos con Urano, de disolver lo que no era apropiado para el momento y adaptarse a los cambios que la vida le fue trayendo. Justamente con Urano, con esta cualidad de lo pisciano, entender qué es real de lo que no es real, ¿no? Empezar a sacar en la casa 2 básicamente todo lo que tiene que ver con qué es lo importante para ella. Si estamos en la casa 2, el valor de Urano es la libertad. Entonces, ¿a qué precio, a qué costo estoy negociando mi libertad? Bueno, no a expensas de los demás, ¿no? Mi libertad tiene que ir en favor también de aquellas personas a las que yo mando, a las que están todas estas por debajo de mí. Le da la capacidad de abrirse a esta innovación y progreso que necesita para perdurar y mantenerse en el cargo y conservar eso que es importante para ella, que es la monarquía, el castillo y todo lo que implica Inglaterra en el mundo. Y justamente Júpiter también está activando a este Quirón que le permite salir de esas limitaciones a veces autoimpuestas, de asumir esos cambios súbitos, de cortar bruscamente y entender que eso tiene una finalidad, un propósito, como le pasó en la misma noche de boda, ¿cierto? Cuando fallece su padre tuvo que asumir súbitamente, como contábamos, ¿no? Y en ese sentido Neptuno en Leo también da la situación de la monarquía, de la realeza, del glamour que tanto se nota, pero también todo lo dramático. Acá tenemos la diva y la diva que vive, la verdad que una pesadilla antes que un cuento de hadas, ¿no? Como decíamos, Neptuno en 7 es el príncipe azul y aprender a ceder y a negociar para que las cosas funcionen, pero tener que haber soportado muchos conflictos. Fíjense que acá tenemos a la luna negra, Lilith, y el reclamo de lo femenino. Bueno, a ella el reclamo le vino impuesto, ella no quería ni gobernar, ni mandar, ni mucho menos, sin embargo tenía que hacerlo por ese matriarcado que veíamos en la realeza, ¿cierto? Entonces, otra vez Neptuno está aspectando a Quirón y tiene que ver con contener las lágrimas tanto por temas personales como a través del dolor de los demás, como con estas situaciones que les contaba tan propias de Neptuno en Leo, que tiene tanta impronta de Nerón y el fuego, ¿cierto? Ese mito, cuando se queman todos sus recuerdos, lo que era importante para ella. Y está en quincuncio al ascendente, y esto otra vez no le permite diferenciar claramente al amigo del enemigo, ¿cierto? Entonces esto también le habrá traído muchos conflictos, empezando por casi por la pareja. Cuando mi propio marido a veces es mi amigo, es lo mejor de mi vida, y a veces es mi pesadilla. Saben que estuvieron a punto de separarse, y obviamente por Saturno no se podía. Entonces acá aparecen las decepciones, la rivalidad, la envidia por el tema que decíamos de gobernar y el mando. Imagínense que el marido de ella, nada más ni nada menos, el duque de Dinamarca y Grecia, hijo de Felipe de Grecia y Dinamarca, bueno, él podía asumir a esos títulos y por relegarlos, ceder hacia Isabel para que ella se haga monarca, el padre de Isabel lo nombra duque de Edimburgo, conde de Merioneth, barón de Greenwich, caballero de Calerera y toda esta cosa como para calmar un poco el ego, ¿no? La energía leonina en este sentido. Si hablamos de Plutón, Plutón está en Cáncer, todo lo que vengo a transmutar del hogar, la casa, la familia, para mejorarla a través del servicio, ya que está en la casa sexta y con el nodo evolutivo. Esta es la puerta de evolución, no lo material y las estructuras, sino justamente los sentimientos y el servicio, la gran transformación que ocurre a partir de esto y que fue seguramente motor en su vida, ¿cierto? El pueblo como motor. Y es interesante, decía, la función de las herencias con este Plutón en Cáncer, con la madre Isabel de Bowes y Lyon, la princesa sonriente. En 1936 su marido Jorge VI también asumió inesperadamente, como decíamos. Fíjense que la madre también polariza con la energía acuariana que tiene enfrente con su marido y el asumir los cargos.
Pero lo más interesante fue, a partir de este Neptuno, que tiene que ver con las propagandas, la función que ella tuvo en cuanto a la persona que elevó moralmente a su pueblo con la propaganda positiva que hacía de Inglaterra para que no se den por vencidos, y tuvo un destaque de nada más ni nada menos que Hitler, cuando dijo la mujer más peligrosa de Europa, refiriéndose a Isabel I, tal así su influencia por la propaganda que ella sí ejercía. Y decimos que a los 52 años quedó viuda, y acá está otra vez el conflicto de Marte, y ahí asumió el matriarcado, sobre todo para su hija que acababa de ser reina. Ella a los 52, su hija a los 25, y ahí tenemos un espejo. Ella era muy popular y públicamente activa, y murió a los 101 años. Fíjense la longevidad de esta persona. Y lo más interesante es que fue activa hasta los últimos días, públicamente se la notaba y siempre sonriente, pero claro, murió también seguramente por la tristeza, porque 7 semanas antes falleció su hija menor Margarita, y esto fue en marzo del 2002, como para googlearlo, ¿cierto? Y si hablamos de Quirón, que en su caso está en Aries, como está ahora mismo sanando heridas, y que tiene que ver con trabajar ese lado masculino para todo lo que tiene que ver el coraje y el valor, su propio valor, porque seguramente tuvo mucha inseguridad interna con esta luna y Neptuno. Como decíamos, Lilith en la casa séptima, las envidias del consorte y tratar de encontrar la satisfacción mutua que seguramente no logró tan fácilmente, ¿cierto? Tiene los nodos también en el eje Cáncer-Capricornio, fíjense cómo este eje de repente se vuelve muy importante, donde el nodo evolutivo está en Cáncer, que es abrirse y conectar con lo emocional. ¿Quién se lo impide? ¿Quién se lo reprime? Saturno en Escorpio, ¿cierto? Entonces, el parte de la fortuna de la felicidad lo tiene en Libra, y esto es las relaciones, lo que ella buscaba a través del otro, pero también en el ámbito social, la paz, el equilibrio, la ecuanimidad, el compartir la paz en el mundo. Para todo esto, un ascendente Capricornio, el padre como figura de sostén de tantas cargas que le venían impuestas por ese patriarcado que no pudo ser. Y también el medio cielo, la meta escorpiana, que superar todas las dificultades que surgen a través de todos los conflictos y la muerte tan presente en la vida de ella, ¿cierto? Si analizábamos, como vimos recién, la revolución solar, esta sería la revolución. Fíjense qué pasa en esta revolución. Tenemos a Saturno nuevamente fuerte, activo. Ella inicia la revolución con un Saturno directo, entonces en el cambio de posiciones cuando se escenifica. Ya tiene el infortunio en el ámbito del cuerpo, acá sería a su vez donde está su Plutón, ¿cierto? Si vamos un minuto a la superpuesta, a la sinastría, fíjense lo fuerte, ¿no? El eje de la casa 4, la casa de los finales, le toca a los planetas personales y le activa la oposición, donde ¿quién está presente? Su famoso Saturno. El infortunio en el ámbito de la salud, Plutón en la casa 1 en oposición a la Luna, todos estos son indicios, como saben, de lo que tiene que ver con la muerte, ¿cierto? Que luego lo vamos a ver en los tránsitos si les interesa. Este Plutón clavadísimo. Si ponemos un poco de fecha en este sentido, vamos a ver cómo está septiembre. Acá mismo el 11, fíjense que ya estamos llegando a este punto, se enfrenta justamente, acá ella tendría su Saturno natal o oposición a su Sol. Si vamos a ver un poco la revolución de la Luna, porque a veces es la revolución de la Luna la que nos da también la impronta, fíjense, Saturno tocando el ascendente, Plutón en la casa 1, Marte en la casa de los finales, Neptuno sobre Urano. Y si las separamos, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? La luna rigiendo la casa octava, la casa de la gran transformación. Y ahora mismo, fíjense que el día 8 justamente está en la conjunción de su Marte-Urano, Marte el gran maléfico, y acá se nota lo fastidioso de este Marte. Tenemos a su ascendente en Escorpio, ya sabemos que su Saturno
tocaría por acá también, haciendo cuadratura a este Saturno. Entonces ya seguramente se empezó a descompensar acá, en los últimos días de agosto y en los primeros días. Y bueno, acá se liberó para encontrar la paz y la felicidad. Así que una mujer impresionante. Toda mi admiración para la reina, que estará siempre presente en el recuerdo por haber sido para mí, para mi gusto, la mujer más importante de estos últimos 96 años. Que te encuentres con los tuyos, con tus afectos y que disfrutes de esta libertad. El infortunio, acá se ve claramente, ¿cierto? En la revolución lunar, Plutón activando su casa octava,